Hoy vamos a ver un pasaje que espero que todos pongamos en lo más recóndito del corazón, lo más guardado, porque es un pasaje precioso por su riqueza, por el mensaje y sobre todo por la bendición que puede derramar sobre la vida de aquellos que lo entienden. Vamos a mirar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Segunda de Pedro 1, 3 al 5. Nos dice hoy el Señor, hablándonos al corazón: Dios, por su poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas, nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso mismo, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, le toca al Espíritu Santo colocar esta palabra en nuestro corazón y hacérnosla entender como palabra rema, porque aquí hay una profunda riqueza. Nos dice la palabra en el versículo 3 que Dios, con su gracia, con su poder, con su paz, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir la vida espiritual y piadosa, a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, del Señor, específicamente el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Él nos llamó, y nos llamó para su gloria, nos llamó para mostrar en nosotros todo aquello que Él quiere y puede hacer cuando nos convertimos en entendedores de la palabra. Por ese poder y a través del estudio de la palabra, por eso habla de mediante el conocimiento de aquel. Conocemos a Dios a través de la palabra. Conocemos qué es lo que nos tiene reservados, qué es lo que nos ha dado a través de la palabra. Lo estamos haciendo hoy. En este versículo nos está hablando de algo que Él nos ha reservado para ya, desde el momento en que recibimos al Señor como Salvador. Por eso el versículo 4 es el que debemos, sobre todas las otras cosas, grabar en nuestro corazón. Por medio de estas cosas, o sea, del poder de Dios, de la vida espiritual, de la vida de piedad, del conocimiento, de la gloria y la excelencia de Dios, por medio de todas estas cosas, nos ha dado, primero, preciosas. La palabra preciosa tiene que ver con los metales más valiosos que hay en la tierra. No solo es valioso el oro, por ejemplo, la plata, sino que además es hermoso de contemplar. Por eso hablamos de precioso en el sentido de esas dos cosas, valioso y hermoso. Y nos está hablando de aquí que son promesas valiosas y hermosas. Pero nos dice además que son grandísimas. No son cualquier promesa. Son inmensas. Son inconcebibles. Vamos a ver más adelante que algún estudioso se tomó el trabajo de contabilizar cuántas promesas hay en la Biblia y llegó a las 7,000. Y nosotros vamos a intentar mirar unas que tengo allí, más de 10, y es probable que no alcancemos a considerarlas bien, de pronto un poco más. ¿Qué será aquella persona que se dedica realmente a entender
todas y cada una de las promesas de Dios, esas 7,000. Pero nos dice que el versículo 4 que hay que entenderlas después de escapar de la corrupción que hay en este mundo, porque son para recibirlas en el Espíritu. La carne no las entiende, no las aprecia y por consiguiente no las vive. Es necesario que esos malos deseos de la carne corrupta sean dejados atrás para que entonces en el Espíritu podamos distinguir, discernir y vivir esas promesas. Y entonces nos dice al final el versículo 4 que con el cumplimiento de esas promesas en nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. No sé qué tan sumergidos están en la palabra, pero a mí este versículo me está diciendo que cada promesa que yo creo, que medito, que trabajo en ella, que trato de hacerla mi vida, me va dando más y más de la naturaleza de Jesucristo, de Dios el Padre y del Espíritu Santo. La naturaleza divina va creciendo, va aumentando en nosotros. Por tanto, si mi naturaleza se va acercando más a la de Dios, pues se va alejando más de la del mundo. Quiere decir que yo cada vez soy una criatura más y más renovada, más y más espiritual y menos carnal y profana. Me voy apartando del mundo y me voy metiendo en la eternidad. El versículo 5 nos dice, si ustedes entendieron que hay muchas promesas que los están esperando, grandísimas y preciosas, entonces por eso mismo, esfuércense al máximo para trabajar en ellas, primero, creyéndolas, por fe, y añadiendo a esa fe, una vida virtuosa, sacando el pecado, consciente y voluntariamente. Señor, tú eres el único que me quita el pecado, pero yo te lo entrego, ese que tanto me hace caer, ese pensamiento tan repetitivo, esa acción que tanto daño le hace a los demás, quítamela, Señor, te la entrego. A esa virtud hay que agregarle conocimiento, y sigue una lista que hoy no vamos a considerar, nos vamos a quedar ahí, pero el conocimiento está aumentando la virtud. Entre más estudias tú la palabra, entre más crees que es para ti un regalo, que las promesas están allí esperándote para entenderlas, entonces tú estudias con conocimiento, ya no con lectura solamente, lectura superficial, rápida. Ahora es una lectura detenida, una lectura de análisis, una lectura de meditación, para que la fe, la virtud y el conocimiento permitan que esas promesas se vayan haciendo realidad. En resumen, te están esperando cosas muy grandes, primero por conocer y segundo por vivir, que son promesas de la palabra de Dios. Pero ¿qué pensarías tú de una persona que fuera muy rica, pero que siempre se estuviera quejando de no tener suficiente? Uno dice, bueno, aquí pasa algo raro. Esta actitud es muy contradictoria. Tiene todo, pero vive como si no lo tuviera. Entonces, ¿será que muchos cristianos tienen esa misma actitud? Basado en este pasaje de la segunda de Pedro 1, son ricos por las promesas que Dios nos ha dado desde el primer momento en que creímos en Jesucristo, pero viven como pobres. ¿Será que no actúan como ricos y a menudo más bien escogen vivir como indigentes? Sería muy triste, sería muy decepcionante. Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué hay en el entendimiento de esta persona que no ve las riquezas que tiene? ¿Qué tal un creyente que no entiende su verdadera riqueza? Porque es que somos realmente ricos como creyentes. ¿Será que muchos creyentes viven como mendigos espirituales a pesar de las grandes riquezas que Dios les ha preparado? ¿Ustedes qué opinan allá en el fondo de su corazón?
Gracias a las preciosísimas y grandes promesas, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de la manera que le agrada. Es lo que nos estaba diciendo el mensaje. El día que fuimos salvos, heredamos todas las promesas de Dios y recibimos todo lo que antes estaba fuera de nuestro alcance. Sin embargo, para beneficiarnos de esas bendiciones, debemos buscarlas arduamente. Me explico, no que no estén ahí, ya Dios nos las dio. Se trata de entonces creerlas y vivirlas. Eso es lo que se refiere aquí como buscarlas, hacerlas realidad en la vida. Porque es que las promesas de Dios son preciosas, porque son un recordatorio de su amor y cuidado para nosotros, pero también son una fuente de esperanza en los tiempos de dificultad. El creyente que conoce a Dios, porque conoce sus promesas, entonces mira a Dios como su Padre amoroso, su Padre que lo cuida y también su Padre que lo ayuda en los momentos difíciles. Por eso la vida cristiana tiene que descansar sobre el fundamento de las promesas de Dios. Cristiano que no conoce las promesas, no conoce a Dios, por tanto su vida pues deja mucho que desear, incluso a veces dudar si verdaderamente es cristiana o no. Ocurre, eso sí, que hay dos tipos de promesas: promesas incondicionales y promesas con condición. El cumplimiento de una promesa incondicional depende solamente de Dios. Él la da y el resto es callar y recibir. Un ejemplo es el pacto que nos hizo de no volver a destruir toda la tierra mediante el diluvio, por ejemplo, en Génesis 9:11. Pero, por otro lado, la promesa condicional, para ver su cumplimiento, depende de que se cumplan ciertos requisitos, lo cual puede aparecer en la palabra como un sí, entonces. Por ejemplo, en Mateo 6, 32, 33 dice: el Señor Jesús promete que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, promete que sí, ahí está la condición, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, si nos congregamos, si estudiamos la palabra, si oímos las predicaciones, si vivimos la palabra, entonces todo lo que necesitemos será provisto. Todo eso se les añadirá, dice Mateo 6:33. Esa es una promesa condicional. Pero cuando hay una condición, hay que satisfacer esa condición para que se cumpla esa promesa. De modo que si todavía estamos esperando una promesa en particular, estamos reclamando algo de la palabra, tenemos que revisarla, estudiarla y meditarla para ver a qué tipo pertenece. ¿Es incondicional? Entonces va a llegar de todas maneras y solamente depende del tiempo de Dios, el tiempo que está en las manos de Dios. Es el único que podríamos, por decirlo así, retrasar un poco la promesa. Pero si la promesa que estoy reclamando es condicional, yo reviso si estoy cumpliendo mi parte. Y si no la estoy cumpliendo, ahora entiendo por qué no llega. Vamos a ver algunas de las promesas. Repito, son aproximadamente 7,000 promesas preciosísimas y grandiosas. Estas incluyen muchas categorías, por ejemplo, promesas de días más brillantes para el afligido. Vamos a ir un poco rápido para alcanzar a ver por lo menos todas las que tenemos aquí, sin mucho análisis de la palabra. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Esa es tu vida, hermano. Pero de todas ellas le librará el Señor. Esa es tu esperanza. No importa por lo que estés pasando, el Señor te va a dar un reposo y un descanso porque lo prometió. Segundo,
Promesa sobre el cuidado divino en la enfermedad. Salmo 41:3. Anoten las referencias si quieren. Refiriéndose al enfermo dice: el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Esta es una preocupación que tenemos muchos, sobre cómo va a ser nuestra muerte o una enfermedad que tengamos que no se complique. En todo caso, no querríamos morir con una enfermedad dolorosa, pero llega el momento entonces de tomar esa promesa. El Señor me sustentará sobre ese lecho de dolor. Incluso esta promesa la podemos extender hasta el martirio. Si alguien de nosotros tiene que pasar por el martirio, aquí está la promesa de que el Señor nos tendrá en cuenta en ese último momento. Nos sustentará mientras hay dolor. Tercero, un hogar eterno. Vamos a mirar así solamente las promesas como para darnos una pincelada, un abrebocas, para que después salgamos a estudiar más. Una buena Biblia de estudio te puede orientar sobre todas las promesas de Dios que quieras averiguar, y si no tienes una Biblia de estudio, pues simplemente te metes a internet y pones ahí en criterio de búsqueda: promesas de Dios para la vida cristiana, punto, y con eso te va a dar muchísimas. Tercero, una promesa de un hogar eterno. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, en estos tiempos difíciles, donde estamos viendo tantas noticias tan duras, esta es una promesa que nos sustenta. Señor, vamos hacia ti. Un día estaremos contigo y veremos entonces, Señor, la morada que has preparado. Y allí viviremos sin más dolor ni lágrimas, porque será la eternidad contigo. Eso me sostiene, Señor, ahora en estos momentos de abatimiento. Gracias por esa preciosa promesa, Señor. Cuarto, una promesa para el día a día. Al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Mejor dicho, son dos promesas. Romanos 8:28 dice, ¿ya se la saben de memoria? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno o malo que te ocurra, triste o alegre, pérdida o ganancia, no importa, todas las cosas te ayudan para bien, para bendición, si tú eres de los que aman a Dios, porque conforme a su propósito has sido llamado, y entonces el Señor terminará en ti la obra que Él comenzó y te llevará a la gloria finalmente, cuando tú has abierto tu corazón para Él. La otra promesa que nos ayudan a bien todos los días es la 2 Corintios 12:9. También guárdala en el corazón. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando más mal me veo o me siento, es cuando más gloria debo darle a Dios, y cuando debo levantar mis ojos al cielo y decirle, Señor, esta promesa la reclamo hoy. Tú dijiste, bástate mi gracia, porque continuaste diciendo que tu poder se perfecciona cuando yo estoy más débil, más caído, más abatido. Te presento estas debilidades a tus pies para recibir tu gracia. Me basta tu gracia, Señor. Con eso me basta y me sobra. Quinto, comunión con los sufrientes de Cristo. Primera de Pedro 4:12 y 13. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que no te asombres por la prueba que estás pasando, la enfermedad, la escasez, la dificultad, porque eso no es nada raro, y lo va a explicar el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo me temo que algunos hermanos de algunas partes del mundo no han entendido que su vida tiene que ser necesaria y completamente parecida a la de Cristo, si no es que semejante, igual. Y Cristo padeció, pero también resucitó. Nuestros días pueden decirse que son pequeños retratos de la muerte y de la resurrección del Señor. Hay momentos para morir. Hay momentos para llegar a la cruz y entregarlo todo. Hay momentos para hacer un sacrificio vivo. Pero después de hecho eso, es necesario que entendamos que Cristo resucitó y que también nosotros vamos a ser levantados. Que la piedra va a ser quitada del sepulcro y que saldremos en gloria. Entonces diremos: Señor, bendito eres. Gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida. Por tu promesa yo entiendo que es necesaria la prueba, pero por tu promesa entiendo que es necesaria la salida de la prueba. Entonces aquí estoy para que se haga tu obra en mí y yo te glorifique, Señor. Sexto, liberación final del llanto y el dolor. Una promesa que me gusta muchísimo porque resume mi esperanza. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Señor, yo me apoyo en esta palabra, y ante cualquier problema o dolor de esta vida, yo levanto mis ojos de sobre la tierra, de las cosas terrenales, y las pongo en las cosas del cielo, donde ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Señor, anhelo ese tiempo en el que tú vengas por nosotros. Ven, Señor Jesús. Promesa para el arrepentido, la séptima, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Señor, yo no sé si esta prueba que tengo en este momento es para fortaleza o es que de alguna manera me estás disciplinando. Pero si es disciplina, Señor, dice tu palabra que no retienes para siempre tu enojo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú te deleitas en la misericordia y yo también, en tu misericordia, Señor. Porque grande es tu misericordia. Te pido perdón por lo que hubiera hecho mal, pero levántame para ti, Señor. Promesa para los buscadores, octava, Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Promesa para el verdadero Hijo de Dios. Esto no es para cualquiera que se llame cristiano y que va de vez en cuando a la iglesia y abre de vez en cuando su Biblia. Porque aquí dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, con toda tu vida y todas tus fuerzas, lo hallarás. Y efectivamente se puede dar fe de esto. En los momentos en que nos hemos desjuiciado un poco, simplemente vemos cómo nos vamos apartando. Pero cuando nos decidimos, cuando tomamos la decisión, Señor, me cuesta leer tu palabra, pero lo voy a hacer como sacrificio vivo, o voy a buscar y hablar contigo como sacrificio vivo yo,
Cuando hacemos eso durante un tiempo nos damos cuenta que el Señor se está acercando otra vez. Lo hemos encontrado porque lo buscamos con todo el corazón y con toda el alma. Y esto también define quién es trigo y quién es cizaña. El trigo siempre va a estar con el hambre de Dios. La cizaña, pues, su orgullo es su alimento. Promesa para el humilde, de acuerdo a lo que acabamos de decir. Número 9. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, todo es de Dios, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso. El Señor desde allá arriba nos está mostrando un retrato de cómo es Él. Él es el dueño y creador de todas las cosas. Él es el poderoso de Israel. Y sin embargo, saca de su corazón y de su amor y entonces contempla a la tierra, buscando un corazón pobre y humilde. Pobre de corazón, pobre de espíritu, y en esa actitud de humildad, y que lee su palabra y dice, sí, Señor, amén, hágase en mí conforme a tu palabra. Y la mirada del Señor se posa, y ustedes saben que no es solo la mirada. Detrás de la mirada viene todo el ser de Dios, su corazón, su mano, su manto, su protección, su abrigo. Número 10. Promesa a los justos. Job 36:7. No apartará de los justos sus ojos. Lo mismo que nos decía arriba. Mira al contrito de espíritu. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre. Miren, Job profetizó aquí sobre el fin de los tiempos. Y serán exaltados, termina. Job vio, de alguna manera, y si no vio en visión, por lo menos tuvo palabra de Dios, donde vio al pueblo escogido de Dios, la esposa de Cristo sentada sobre tronos para siempre y exaltados, junto con el Hijo de Dios. Job fue profeta también. Esta también debería ser tu esperanza, el tiempo en el cual vengas tú a reinar con el Rey y Señor de todo el universo, el Señor Jesucristo. 11. Promesas para los niños o los que tienen corazón de niños. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de aquellos que tienen corazón de niños. No podemos entrar al reino de los cielos si nuestro corazón no es como el de un niño. Pero la promesa está ahí. Tú te humillas, tú te vuelves confiado, tú extiendes tu mano, tú sigues a tu papá y entonces el reino de los cielos es tuyo. Número 12. Promesas espirituales y temporales. Esta no le gusta a algunos. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, o sea, al baúl santo y sagrado de la congregación, y haya entonces alimento en mi casa. Para eso es que se traen los diezmos, para que haya alimento para los necesitados. Pero mire la promesa: y probadme ahora en esto. O sea, dale los diezmos al Señor y pruébalo, a ver si no te cumple. Dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos simples dicen: bueno, entonces lo que pasa es que me toca diezmar para ser bendecido. No, te toca es entender que lo que tú tienes es propiedad de Dios. Se trata de eso, que cuando tú ofrendas o diezmas, le estás diciendo: Señor, tú me diste todo para que yo lo administre, pero yo te devuelvo esta parte, porque
es como reconocimiento de que lo que yo tengo, con lo que me quedo, que puede ser el 90, el 80, el 70%, sigue siendo tuyo, pero es para mi bendición. Por eso te doy ese 10, ese 20 o ese 30%. En reconocimiento de que las cosas no son mías, son tuyas. Entonces esto no es una promesa para la ley, es una promesa para el corazón. No es el cumplir una ley porque sí, es entender que la ofrenda o el diezmo viene del corazón agradecido y que bendice a Dios. 13. Conocimiento espiritual. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es el Espíritu Santo el que está poniendo en tu corazón el deseo de conocer a Dios. Si tú eres sincero, vas a tener que confesar que en algún momento has dicho, tengo que leer la Escritura. Pero la carne te dice, no haga caso de eso, más bien busque otra cosa, una disculpa o pasarla bien. El Espíritu contra la carne. Pero el Espíritu Santo te sigue diciendo, conoce a Dios para que vivas. Y entre más lo conozcas, más te volverás a Él de todo tu corazón. Promesa de un corazón nuevo, 14. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esto es lo que el Señor hizo con cada creyente. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón que sienta. Aquí no hay que confundir con la carnalidad. Está hablando del corazón que no siente, de piedra, con el corazón sensible, que es el de carne. Y entonces ese corazón es el que dice, ven Señor a mi vida, tú eres mi Dios. 15. Promesa de descanso espiritual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué cantidad de promesas que tenemos? ¿Qué cantidad? Estamos en 15 y dijimos que podían ser 7,000. Por Dios, ¿cuándo terminaremos de conocer al Señor? ¿Cuándo terminaremos de conocer nuestra vida cristiana espiritual? 16. El Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues bueno, se puede entender literalmente como algo que ya ocurrió porque tú ya tienes el Espíritu Santo. Pero se puede entender espiritualmente diciendo, Padre Celestial, sé que tengo tu Espíritu en mí, morando desde el momento en que conocí a tu Hijo, pero Señor, necesito más poder de tu Espíritu en mi vida. Poder manifiesto. Hay poder, pero necesito que se manifieste. Necesito, Señor, que ese poder venza mi carne. Hazlo, Señor, porque yo quiero estar contigo. Entonces, que yo no me ponga a tu Espíritu. Eso es pedir el Espíritu Santo. Y tienes la promesa de que Dios lo hará. 17, me queda 2. Vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios, camina tranquilo y confiado, porque el Señor es el que te mantiene en su camino. Claro que tienes que esforzarte, claro que tienes que buscarlo, pero Él no te abandona, no te va a dejar caer, no te va a dejar en este mundo. Y la última, una corona espiritual. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra en términos cotidianos quiere decir que el diablo es el fabricante de las pruebas que Dios permite para que salga de nosotros muchas cosas. En este caso aquí primordialmente habla de la fidelidad. Por tanto, no te canses, hermano. Hay varias prédicas en estos días con respecto a ese tema. No permitas que Satanás te agobie espiritualmente, porque la tribulación es por pocos días. El sufrimiento es corto. Tú sé fiel hasta la muerte y entonces el Señor te dará la corona de la vida. Tendrás la vida eterna como promesa. Amén y amén.